Lo dijo en la primera hora. 7:46, Virgilio Hernández está con nosotros, él es dirigente, militante de Revolución Ciudadana y actual parlamentario andino, y entiendo que está para la reelección, ¿no? Como parlamentario andino. Bienvenido, Virgilio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un gusto poder estar aquí con ustedes, un gusto poder saludar a la audiencia que sigue este importante medio. A usted, gracias por acompañarnos. Primero quiero pedir una lectura sobre lo que está pasando con el inicio de la campaña. La decisión del presidente de no someterse a una licencia, el haber expedido ayer un decreto ejecutivo para encargar la presidencia durante 3 días a la vicepresidenta que él nombró, desconociendo a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cómo ve este entorno político, Virgilio Hernández y la Revolución Ciudadana? Nuevamente, muy buenos días. Mire, yo creo que son una suma de inconstitucionalidades, una suma de ilegalidades. Primero, cuando el presidente de la República pide licencia por 3, 4 días, está reconociendo que para hacer campaña requiere tener licencia. Pero, adicionalmente, con ese mismo acto, está incumpliendo, está ratificando el incumplimiento que consta en la ley, que fue reformado en el año 2020. Antes era potestativo, antes uno podía o no. Después del año 2020 es absolutamente obligatorio. Y aquí se confunden dos cosas que yo realmente no creo que sea por desconocimiento. Por ejemplo, valoro los criterios jurídicos del ministro de la Gasca. No creo que sea un tema de que no conoce, de que hay vacío en la ley. No, aquí hay dos cosas que son completamente distintas. Una son las reglas de la reelección y otras son las condiciones para poder ser candidato que están determinadas en el Código de la Democracia. En el un caso, y eso es lo que dice la tan mentada sentencia del año 2010, lo único que deja claro es que, y esto está también en el marco jurídico, que este periodo, que es consecuencia de la muerte cruzada, no se computa para contabilizar los periodos en los que una persona puede ejercer un cargo, que según nuestra Constitución y la ley son 2. Uno puede reelegirse de manera consecutiva o no. Para eso no se computa este periodo que es producto de la muerte cruzada. Ese es el sentido del pronunciamiento de la Corte del 2010. Eso es lo que dice el pronunciamiento de la Corte del 2010. Sí, este periodo no puede computarse para contabilizar las veces en que un funcionario es electo. Eso simplemente. Pero una cosa muy distinta son las reglas electorales. Y las reglas electorales sí son muy claras. Si una persona que está ejerciendo un cargo quiere presentarse a otro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Renunciar. Pero si una persona, en cambio, va a participar para el mismo cargo, ¿qué tiene que hacer? Pedir licencia sin sueldo. ¿Desde cuándo? Desde que inicia la campaña electoral hasta el día después de que se realizan las elecciones. Ese es exactamente el caso en el que estamos. Entonces yo no creo que esto, que no hay vacío legal de ninguna naturaleza, que no existe oscuridad de la norma, sea desconocido pues por personas como el ministro de la Gasca. No, esto es absolutamente claro. Creo yo que se va generando un entorno en el que básicamente, y pienso que esto es además parte de la estrategia del candidato de Carondelet, parte de la estrategia es presentarse como la persona que no se detiene ante nada. La persona que si tiene que enjuiciar a personas de su entorno cercano familiar, lo hace. Que si tiene que violar el derecho internacional, lo hace. Que si tiene que violar la Constitución, lo hace. Que si tiene que atropellar las normas nacionales, lo hace. Entonces, me parece que no es un problema de desconocimiento, de oscuridad, sino más bien de proyectar esta imagen de que en un entorno como el que vivimos se requiere una persona que va por encima de todo, que atropella cuando quiere y que hace en definitiva lo que quiere. Eso es lo que estamos viviendo y se suma una serie de inconstitucionalidades, una serie de ilegalidades que incluso pueden tener consecuencias jurídicas también en el ámbito penal, porque lo que está haciendo, ¿no? Haber convertido a Carondelet en una central de campaña. Inconstitucionalidades si el tema de la licencia no se encuentra en la Constitución. Bueno, pero hay un marco jurídico, ¿sí? Hay un marco jurídico, hay un marco normativo. Ese marco normativo
¿sí? Es parte precisamente de las normas que tienen que ser obligatoriamente respetadas. Lo que ha pasado luego con la vicepresidenta, esto sí son claras violaciones de la Constitución. Entonces le digo, se van sumando temas. Y yo quisiera poner un dato, porque ¿por qué hace esto? Es la pregunta. ¿Por qué suma esta serie de ilegalidades, de inconstitucionalidades? Y quiero yo además, a toda esta sumatoria de ilegalidades, de inconstitucionalidades, poner un elemento más. Lo que está pasando con las Fuerzas Armadas. La actuación del ministro Lofredo, que básicamente lo que hace es amenazarle, no sé qué contactos tendrá con el presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Hasta la Corte Nacional ha salido a realizar un pronunciamiento diciendo que no se acepta, que no se puede aceptar pronunciamientos. Pero usted menciona lo de Fuerzas Armadas y me imagino que también policía a propósito de los pronunciamientos de ambos entes del fin de semana, respaldando al presidente de la República. Exactamente, porque creo que estamos... ¿Por qué? ¿Por qué le llama la atención eso? Por esto, porque me parece que estamos, o que el propio presidente está construyendo un entorno, y ese entorno se vuelve complejo, y creo yo que amenaza incluso la posibilidad de elecciones libres, amenaza incluso la posibilidad de que se respete el pronunciamiento popular en las urnas. Entonces vuelvo a la reflexión. ¿Por qué el presidente de la República hace eso? El caso del presidente de la República es sui generis porque además es heredero de una de las familias más ricas de este país, dicho sea de paso, que siempre establece litigios para no pagar los impuestos, pero es en general uno de los grupos de las familias más ricas de este país. Más ricas de este país. No le hace falta recursos. De hecho, si usted mira la pauta que tiene en las distintas plataformas, uno puede encontrar que hay una campaña sostenida. Adicionalmente, ¿le haría falta al presidente los recursos del Estado, las motos, la Carondelet para hacer campaña? Indudablemente que no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué teme? ¿A qué tiene miedo? ¿Qué temor tiene de que en ese mes, 4 días, que es lo que dura la licencia, pueda suceder o pueda pasar si se encarga a la única persona que se puede encargar, que es la vicepresidenta Verónica Abad? ¿Sí? ¿Qué teme? ¿Es ese el temor? O mi hipótesis es que requieren del poder político para controlar a las distintas funciones del Estado en el proceso electoral. Y si uno suma eso con el tema de las Fuerzas Armadas, que son además las que tienen que custodiar el proceso electoral, si uno suma eso con la beligerancia que se está desarrollando desde el poder político, respecto de el tema de las Fuerzas Armadas, de la afectación a la institucionalidad, uno configura un escenario muy preocupante, un escenario en el que uno dice, puede haber camino de retorno. Virgilio, pero ustedes van a interponer tal vez alguna acción frente al Tribunal Contencioso Electoral, sumándose a lo que han hecho otros candidatos o al Consejo Nacional Electoral. Hemos escuchado varias de sus declaraciones, y esto digo de la Revolución Ciudadana, pero ¿van a tomar alguna acción específica para aquello? Le digo, aquí hay varios elementos, y hay que pensar, si se trata de estrategia jurídica, en distintos ámbitos. Evidentemente, aquí se está configurando peculado, evidentemente que se está configurando peculado, y eso tiene repercusiones, tanto jurídicas como políticas. También se están configurando infracciones electorales, y esas infracciones electorales indudablemente que tienen que ser denunciadas. Nosotros también, en ese sentido, presentaremos las acciones legales necesarias frente a toda la serie de rupturas ¿Esta de marco constitucional legal. Estamos en eso, estamos trabajando en eso, y creo que esto no puede pasar, no se puede dejar pasar este precedente, porque le vuelvo a señalar, va mucho más allá de una infracción electoral. Y si hablan de peculado también, entonces ustedes pensarían en un juicio político en la Asamblea Nacional. Yo lo que estoy haciendo en este momento es describiendo los hechos que pueden suceder, y creo que de eso sí tienen conciencia el entorno jurídico político del presidente de la República. Por eso el pedido de licencia por 4 días. Pero cuando hace ese pedido de licencia, también comete una nueva inconstitucionalidad, porque encarga la vicepresidencia a quien no tiene facultad para hacerlo.
Por lo tanto, ahí se configuran también una serie de otros hechos que convierten al escenario en un escenario complejo, conflictivo. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que temen? ¿Qué es lo que están prefigurando? ¿Podrían estar hablando de proponer incluso en la Asamblea juicio político al presidente? Vea, yo le digo, todos estos hechos que está realizando el presidente tienen consecuencias jurídicas y esas tienen que ser analizadas. Pero una consecuencia podría ser lo que dice Andrea, un juicio político. Es una de las consecuencias consecuencia del cometimiento precisamente de peculado, ¿sí? Entonces, le digo, ¿por qué se actúa de esta forma? ¿Por qué se cometen tantos errores? ¿Sí? ¿Y por qué al mismo tiempo se exacerba la relación con las Fuerzas Armadas? ¿Por qué? ¿Sí? Esa parte, perdón que le interrumpa, esa parte le quiero interpretar. ¿Usted cree que el gobierno, el presidente no está haciendo todo lo que está haciendo porque tiene el apoyo de Fuerzas Armadas? Tiene el apoyo, pero al mismo tiempo, y lo voy a decir con claridad, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, es un pilar el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero yo creo también que no solo tiene el apoyo, sino que está subordinado a las Fuerzas Armadas. Y entonces, o sea, no las Fuerzas Armadas subordinadas al presidente, sino el presidente subordinado a las Fuerzas Armadas. Exactamente, yo creo, y lo que uno puede apreciar, es que no solo que es un pilar del ejercicio del presidente las Fuerzas Armadas, sino adicionalmente que está subordinado a las Fuerzas Armadas. Analicemos, por ejemplo, el tema que se ha utilizado mucho estas semanas respecto del quebrantamiento de la institucionalidad, de afectar el honor, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. A ver, la institucionalidad se afecta cuando no hay transparencia. La institucionalidad se afecta cuando no hay claridad respecto de qué pasó efectivamente con estos niños, los niños de las Malvinas, en los que ya está muy clara, configurada la desaparición forzada. Pero ahora todavía hay un paso adicional, y ese paso adicional es saber qué banda criminal, no importa quién haya sido, pero no se puede tratar de otra manera a la banda criminal que asesinó y que luego cometió este acto atroz. Y entonces, cuando en lugar de contribuir para que se aclare, para que se transparente, para que efectivamente conozcamos qué es lo que sucedió, hay toda una posición de defensa institucional, hay toda una serie de actuaciones de amenaza incluso a los jueces, ¿sí? ¿Qué dirá nuevamente el señor Godoy respecto de esto? ¿Sí? Hay toda una serie de actos. Entonces uno dice, a ver, ¿quién está subordinado a quién? ¿Quién está cuidando a quién? ¿Sí? ¿Quién es el que está efectivamente, en este caso, dominando la escena política? Le siento, y perdón, pero siento que tiene una postura crítica respecto al presidente de la Judicatura. ¿Es así? Pero por supuesto, pero mire... Pero ahí, por ejemplo, vuelvo a la génesis de la designación del doctor Godoy, porque al doctor Godoy lo relacionaron directamente con Revolución Ciudadana y con los votos de, digamos, los consejeros que son afines a Revolución Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana. Le digo, las personas siempre se legitiman, ¿no es cierto? Y hay una legitimidad de origen. ¿Usted cree que el doctor Godoy no se ha legitimado? Que es como se les designa, ¿no? Y se les designa básicamente a través del procedimiento que está en la ley y en la Constitución. Pero luego hay una legitimidad, sobre todo en la gestión. Y en la gestión, evidentemente, que el presidente del Consejo de la Judicatura ya ha cometido varios de causales para que sean motivo de un juicio político. Pero en este caso el tema es más allá de eso. El tema es más allá de eso. El tema que yo vuelvo a poner en cuestión es que este escenario no da garantías para un proceso electoral. Porque... Y por eso vengo alertando permanentemente a los observadores internacionales. No se saca nada que los observadores internacionales vengan la primera semana de febrero. No. En este momento deben estar ya aquí los observadores internacionales. Porque mire usted, con esta serie de ilegalidades, de inconstitucionalidades, más la actuación de las Fuerzas Armadas, uno se pregunta, ¿qué pasa si al presidente candidato no le gustan los resultados? ¿Qué pasa si las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de custodiar el proceso electoral, y por eso, efectivamente, ellos sí le están haciendo un grave daño institucional, sienten que el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano puede afectar a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? Creo yo
que con esta serie de cosas, de inconstitucionalidades, de ilegalidades, están entrando en un callejón que sí preocupa cuál va a ser la salida. ¿Cuál va a ser la salida? ¿Qué es efectivamente lo que están pensando? ¿Sí? Yo tengo serias preocupaciones que, cuidado, después vamos a tener que vivir un proceso como cercano, porque no estamos hablando de cosas que sucedieron en el siglo pasado. No, sucedieron aquí, en Bolivia, en la región, ¿sí? En Bolivia. Había un resultado, ese resultado después se ratificó un año posterior en las urnas, pero sin embargo, en un momento determinado, a distintos factores de poder no les pareció ese resultado, no les gustó ese resultado y actuaron. Entonces creo yo que este escenario se está convirtiendo en altamente explosivo. Esta serie de inconstitucionalidades, de ilegalidades, más todo lo que significa exacerbar el ánimo en las Fuerzas Armadas, puede configurar un momento sumamente complejo que puede poner en riesgo incluso la institucionalidad democrática. Y lo digo absolutamente claro. Correcto. Y lo ultimísimo, con esto cierro. ¿Les hizo ruido a la interna de Revolución Ciudadana las declaraciones del candidato a la Asamblea, Ricardo Patiño, respecto de que si gana Luisa González va a volver Rafael Correa y va a salir libre Jorge Glass? Sí, porque esto incluso rompe con lo que de forma reiterada ha dicho el propio expresidente Rafael Correa. Entonces fue un error ¿Sí? del economista Patiño. Sí, le digo, pues se dejó llevar por la euforia militante, pero evidentemente Rafael Correa lo ha dicho de forma reiterada, que él no acepta ninguna salida política, que él lo que quiere es justicia. Y si aquí en el Ecuador no hay justicia, si tarde o temprano habrá justicia en las cortes internacionales y se reconocerá que lo que ha existido en el Ecuador es un proceso de persecución Lo que dijo política. Patiño entonces no representa el pensamiento de la campaña de Luisa González y de Revolución Ciudadana. Le vuelvo a decir, lo ha dicho en reiteradas ocasiones incluso Rafael Correa. Rafael Correa ha señalado que él no acepta, que él no quiere de ninguna manera ninguna salida política, ningún acuerdo ni arreglo político, que él lo que quiere es justicia. Y si esa justicia no son capaces de reconocer los jueces, porque ha existido un proceso sistemático de persecución hacia Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, sí, eso se hará luego de que existan también pronunciamientos y sentencias de organismos internacionales y de cortes internacionales de derechos humanos. Virgilio, gracias por el tiempo. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.